Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos a fondo con varios videos que pintan un cuadro algo complejo, ¿no? Sí, tenemos señales económicas un poco encontradas, pronósticos sobre tasas, algunas advertencias sobre el mercado. Y hasta ecos de preocupaciones sociales más amplias que también aparecían por ahí. Exacto. Tenemos los datos de inflación PCE fresquitos, análisis sobre la Fed y los aranceles. También el desmentido de un gráfico viral que hablaba de una caída del mercado. Y esa nota un poco distinta sobre alertas más, digamos, sociales. La idea es tratar de destilar lo esencial de todo esto, ¿no? Justamente. A ver, buscar entender esas tensiones entre los números puros, lo que espera el mercado, y esas fuerzas que andan por debajo como los aranceles. O incluso ese sentir general que se refleja en algunas fuentes. ¿Qué nos dice todo esto junto? Esa es la pregunta. Bueno, arranquemos por lo más reciente. El informe de inflación PCE de mayo. ¿Qué novedades trajo? A ver, el PCE general subió un poquito, 2.3% anual. Estaba en línea con lo esperado, pero es un alza respecto al mes anterior. Ok, Pero lo que más sigue la Fed, el PCE subyacente, que saca alimentos y energía, ese subió a 2.7%. ¿a un poco más? Sí, superó el 2.6% que se esperaba y también el dato del mes previo. Y mensualmente también subió un poquito más de lo previsto, 0.2% en lugar de 0.1%. O sea que la inflación, digamos, no está bajando tan rápido como a algunos les gustaría. No, exacto, es como un susurro de cuidado, no tan rápido para los que esperan recortes de tasas ya mismo. Entiendo. Sigue ahí, medio pegajosa. ¿Y cómo se conecta esto con el tema de las tasas y los aranceles que mencionaba otro video? Bueno, acá la tensión se pone interesante. Hay un análisis que dice que, aunque muchos esperan recortes de tasas porque la economía quizás se enfría, Sí. los aranceles son como una fuerza oculta, una que empuja la inflación para arriba. Históricamente, bueno, los aranceles suben los precios. Claro. Y mencionaban a Paul Volcker, ¿no? El de la Fed en los 70s, 80s. Uf, sí, que subió las tasas al 20% para frenar la inflación de esa época. Tremendo. Y la idea es que Powell, que se ve un poco como su discípulo, podría priorizar frenar la inflación antes que cuidar el crecimiento, sobre todo si los aranceles empiezan a pesar. Precisamente. El propio Powell, de hecho, señaló que el impacto de los aranceles se iba a notar más en los datos de junio y julio. O sea, los que vienen ahora. Exacto. Y aunque el mercado todavía ve como un 90% de probabilidad de que haya al menos un recorte para septiembre, Que es bastante alto. sí, muy alto. Pero este análisis sugiere un copo de cautela. Dice, ojo, que los aranceles podrían significar que las tasas hipotecarias, por ejemplo, sigan altas más tiempo, no que bajen como esperan muchos. Es un factor que complica las predicciones. Totalmente. Un dilema para la Fed, sin duda. Bueno, y hablando de nervios y predicciones, otro de los videos se metía con un gráfico que se hizo bastante viral. Sí, lo vi. Ese que predecía una caída fuerte del mercado en 2025, ¿no? Ese mismo. Trazaba una línea desde la Gran Depresión hasta la burbuja.com. Pero el análisis lo desacreditaba bastante, ¿verdad? Sí, correcto. Y con argumentos bastante lógicos, creo yo. A ver. Primero, el índice S&P 500, como lo conocemos hoy, no existía antes de 1957. Antes era un índice de 90 empresas, mucho más chico. Buen punto. Y segundo, una línea de tendencia para ser mínimamente válida necesita, bueno, al menos 3 puntos de referencia, no solo 2 momentos históricos tan separados y distintos. Claro, con 2 puntos siempre puedes trazar una línea recta. Exacto. Y además, y esto es clave, las causas de esas caídas fueron muy diferentes. En los años 20 tenías un apalancamiento brutal. Gente invirtiendo con plata prestada a lo loco y poca regulación. ¿Ok? En el 2000 fue la burbuja de las empresas de Internet, la especulación, pero también coincidió con una subida de tasas de interés por parte de la Fed. No, una bajada. No. Entonces, aunque hoy sí hay similitudes en la especulación, quizá con la inteligencia artificial como antes con Internet, Sí, hacer la comparación se hace mucho. claro, pero el gráfico en sí mismo, esa línea trazada, pues no es una base técnica sólida para predecir una caída ahora. Sí. Es interesante cómo estos gráficos, aunque tengan fallas técnicas, a veces capturan muy bien la ansiedad del momento y por eso se vuelven virales, ¿no?
Totalmente. A veces una imagen simple, aunque sea imperfecta, cala más que un análisis súper detallado. Es más fácil de compartir, de entender a primera vista. Sí, el poder de lo visual. Bueno, y para ir cerrando el círculo de los materiales que vimos, había una referencia un poco distinta. Ah, sí, la del final. Sí, como un llamado de atención, pero más sobre temas sociales o políticos. Mencionaba un TikTok del New York Times sobre democracias que terminaron en tiranías. Parecía medio desconectado de la economía, pero estaba ahí. Sí, era una nota diferente, definitivamente. Creo que refleja una preocupación que estaba en las fuentes sobre prestar atención a otro tipo de alarmas, ¿no? Más allá de los números. Alarmas sociales o políticas. Exacto, citando ese ejemplo del New York Times sobre la fragilidad democrática. Lo incluimos porque, bueno, estaba en el material que nos pasaron para analizar. Entiendo. Es como si representara otro tipo de inquietud que flota en el ambiente, más allá de la inflación o las tasas. Otra capa de incertidumbre, digamos. Ok, bueno, hagamos un balance rápido entonces. Tenemos una inflación que muestra cierta persistencia al alza, ¿no? Aunque sea leve. Sí, no termina de bajar del todo. Después, las expectativas de recortes de tasas que, bueno, chocan un poco con esa posible influencia de los aranceles y la sombra histórica de Volcker en la Fed. Esa tensión está ahí, latente. Luego, el gráfico viral alarmista, que, como vimos, carece de fundamento técnico e histórico sólido. Mucho ruido, pocas nueces, como dicen. Y, como telón de fondo, estas otras alertas que mencionabas, de naturaleza más social o política. Lo fascinante, creo, es justamente ver cómo confluyen todas estas señales. Datos económicos concretos por un lado, ¿Sí? análisis predictivos basados en historia, en política monetaria, desinformación viral, como el gráfico, y preocupaciones más amplias, más sociales. Es un montón de información, a veces contradictoria. Exacto. Navegar este entorno informativo hoy en día es bastante complejo. Y nos deja con una pregunta picando, ¿no? En un entorno con tantas señales distintas, económicas, históricas, sociales, a veces apuntando en direcciones opuestas, ¿cómo se prioriza? Uf, buena pregunta. ¿A qué alarma se le presta más atención? ¿A la económica inmediata? ¿A la histórica? ¿A la social? Para entender realmente hacia dónde podríamos estar yendo. Queda para la reflexión, ¿no? ¿Cómo filtramos y procesamos todo esto? Sin duda. Algo para seguir pensando.